Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Todos conocemos que Portugal es un país algo difícil quizás para conseguir arriendo. Entonces por eso he decidido crear este video a través del cual recorreremos 10 páginas a través de las cuales puedes conseguir ese arriendo perfecto o ese arriendo que necesitas para comenzar tu travesía en Portugal. Si estás pensando en emigrar a Portugal, este es tu video. Y si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog. Y de una vez, iniciemos una nueva aventura. Cuando yo llegué a Portugal, una de las cosas que yo tenía más miedo es de conseguir arriendo, porque la verdad había escuchado con mucha anterioridad que era algo difícil conseguir arriendo en Portugal y mucho más en Lisboa. Yo dije en un principio, bueno, si no me funciona Lisboa me voy a ir a Porto o me voy a ir a Aveiro o a otro lugar donde quizás tenga más opciones, porque me preocupaba mucho el tema de arriendo. La verdad creo que sin lugar a dudas era mi mayor preocupación. Por ello y sin mucho más preámbulo he decidido crear esta lista de 10 páginas web, además de algunos tips para poder conseguir arriendo en Portugal. Quiero que tengamos esto muy en cuenta y que veamos a detalle este video porque está imperdible de principio a fin. En esta ocasión voy a comenzar desde la número 10 hasta la número 1 para poder saber cuál es la página web que la gente más consigue arriendo acá en Portugal. Pero antes es importante mencionarte que tienes que tener mucho cuidado con cualquier persona que te contacte a través de estas páginas o a través de redes sociales o a través de cualquier medio. Vuelvo a repetir como lo hago en todos los videos, es muy importante saber que no porque estés en Europa quiere decir que no puede conseguirte un estafador. Tienes que estar muy pendiente ya que conozco amigos que le han pasado estas cosas y han sufrido la pérdida de su dinero o de una parte parcial de ella. Gracias, me gusta el dinero. Empezamos por el número 10. Y es que esta es KW Portugal. Esta es una red de agencias inmobiliarias que brinda una amplia asesoría para conseguir tu arriendo en Portugal. Pero también tiene una amplia selección que puedes elegir y ahí vas a conseguir quizás esa opción que te gusta. Pero apenas esté la 10 porque ahora voy con la 9. Te hablo de Luxury Estate Portugal. Esta es una más para propiedades de lujo o propiedades costosas. Así que digamos que por eso se encuentra en el noveno puesto y no en el primero ni en el segundo, ya que de verdad aquí las propiedades que ofrecen son para lugares mucho más top, vamos a llamarlo así, ya sean como Cascais o cualquier otro lugar en el centro de Lisboa. Con esto no quiero decir que en el centro de Portugal o en Cascais no puedas conseguir una propiedad barata, pero sí son lugares de lujo, es decir, lugares que van a ser mucho más costosos. Y no te quiero mentir, esta página ciertamente por eso está en el número 9. En el octavo puesto se encuentra Era Portugal. Esta es una página web con amplia reputación. Es una agencia, incluso te puedes conseguir algunas tiendas en las calles caminando por Portugal. Y vas a ver que si bien muchas personas cuando llegan acá a Portugal no lo conocen, ya que yo la recomiendo porque de verdad goza de una muy buena reputación entre los portugueses esta agencia. Yo te la voy a recomendar por eso. Su sitio web ofrece una amplia variedad de propiedades en todo el territorio portugués, con opciones que se adaptan a tu presupuesto y a tus necesidades. En el séptimo peldaño se encuentra una agencia que todos conocemos a nivel mundial y que es bastante conocida en Estados Unidos. Te hablo de Century 21 Portugal. Su sitio web cuenta con una selección de propiedades en Portugal de alta calidad. También los agentes inmobiliarios que tiene esta empresa pueden ayudarte en la búsqueda, ya que no solo puedes conseguir ahí ese arriendo, sino que también te ayudan en todo el proceso. En el sexto puesto se encuentra Remax Portugal. Esta es una franquicia ampliamente conocida en Europa y aquí puedes conseguir también tu arriendo. Es una de las competencias de Era y también de Century 21, pero esta tiene muy buen portal. Al menos yo considero que tiene un portal bastante balanceado incluso para compras o alquileres de viviendas. En sus publicaciones vas a conseguir muchas viviendas tanto para arriendo como para venta. Y esto a lo largo y ancho de Portugal. Ahora yo quiero hacer un stop porque aquí quiero decirte unas ciertas cositas que creo que son importantes. Y seguramente te preguntarás, me estás diciendo como las más importantes o las más reseñadas. Pero tengo muchas más porque nos quedan 5 todavía por mencionar. Pero antes es muy importante también decirte qué documentos te pueden solicitar al momento de arrendar una propiedad o una vivienda o ya sea una habitación en Portugal. Muy pendiente con esto.
Aunque pueda parecer muy obvio, una de las cosas que te van a pedir es tu pasaporte o DNI. Esto es algo importante, pero también una cosa que se está volviendo más popular es pedirte garantías o también un fiador. Si no tienes garantía te van a pedir un fiador, pero como de seguro estás llegando a Portugal y no tienes ese fiador, sí vas a tener que conseguirte entonces la garantía de algunos 3 meses, 5 meses. He escuchado de personas que le dan hasta un año. La verdad no recomiendo mucho esto, ya que esto va entonces a acostumbrar a los arrendadores a pedir un año como garantía. Y entonces las situaciones se van a volver mucho más complicadas para cualquier persona que va llegando. Yo sé que todos queremos conseguir una vivienda que se acople a nuestras necesidades o que por lo menos nos deje iniciar esta travesía, pero muy pendiente con qué cantidad de garantía estás pagando, ya que pagar todo un año es mucho dinero y estoy seguro que vas un tanto apretado o quizás no tanto, pero igual no recomiendo gastar todo un año en arriendo. Si es verdad que hay unas personas que me han dicho, tú te olvidas un poco del arriendo y te olvidas entonces durante todo un año, pero desde mi punto de vista no creo que sea la opción. Una vez que hemos hablado del fiador o la garantía y también del documento de identidad, también te pueden pedir entonces algunas referencias. A la vez es importante entonces que te van a pedir un número de cuenta, es decir, un número de IBAN, que es el número de cuenta acá en Europa. Sí, también puede ser entonces que te pidan un comprobante de ingreso que seguramente no tienes de entrada. Por eso te hablaba de la garantía. Ya con esto que te he mencionado hemos completado los requisitos que generalmente piden, al menos en base a mi experiencia y a lo que recuerdo y lo que me han contado amigos. Así que si te está gustando este video no se te olvide comentar, darle like, suscribirte a este canal porque es la forma como este video puede ser recomendado a otras personas que tengan las mismas dudas que tú. Pero hablando de dudas, no se te olvide de dejar esos comentarios que me quieres hacer o preguntas que tengas en la cajita de comentarios. Ahora, volviendo a nuestro top 10, te voy a mencionar el número 5, ya que este es BPI Expreso Inmobiliario. Este se especializa en encontrarte una vivienda que se adapte a tus necesidades y también que tengan algunas cositas extra que tú puedas requerir. Aquí encontrarás publicaciones tanto de particulares como de agencias inmobiliarias que podrían servirte. En el cuarto puesto te encuentras a Casa Sapo. Este también tiene un portal inmobiliario y además un portal para trabajo. Pero en este caso nos dedicamos al portal inmobiliario en el cual puedes conseguirte lugares más rurales, lugares más urbanos, locales, oficinas y mucho más. En el tercer puesto te vas a encontrar Inmovirtual. Este es un lugar que de seguro no quieres perder de vista. Y es que tiene muy buen catálogo de viviendas y de departamentos, además de habitaciones, para poder arrendar en Portugal. Este portal web puede ser tu opción ideal, ya que tiene una página web muy atractiva e intuitiva. En el segundo lugar, el segundo puesto es de OLX Portugal. Seguramente esta palabra OLX lo has escuchado quizás si vives en Argentina o vives en Venezuela o en algún lugar de Latinoamérica, ya que esta empresa se encuentra también en Portugal. En este caso, en su sección inmobiliaria, no solo podrás encontrar agentes inmobiliarios, sino también personas particulares que van a estar arrendando. Así que muy pendiente de lo que te comenté al principio del video, ya que podrías conseguir tanto en esta como en la que viene alguna posibilidad de fraude. Muy pendiente con quién contactas. Por esto de verdad trata de hacer todo muy legal y con mucho ojo. Es decir, trata de hacer todo a través de notarías y lugares que te den total y absoluta confianza. Y esta lista la finalizamos con uno muy importante que de seguro conoces o quizás no. En este caso te lo voy a presentar, pero antes te recomiendo también visitar esos corredores inmobiliarios que son de tu zona. Es decir, si llegas a Beiro o llegas a Guimaraes o a otra freguesía o pueblo más pequeño, seguramente te encontrarías con corredores mucho más chicos y ahí podrías conseguir. Pero también antes de presentarte esta última, también quiero decirte que puedes conseguir a través de redes sociales, ya sea a través de Facebook o grupos en WhatsApp. Puedes dejar ahí tus comentarios y ver qué consigues. Yo recuerdo que contacté a través de Facebook Marketplace y me dijeron, mira, deposítame tanta cantidad, es que estoy de viaje, es que estoy en otra ciudad y no puedo ir todavía a Lisboa, pero tú me depositas, yo no sé qué, y vamos entonces a ver la propiedad. Señores, no lo hagan. No somos niños para estar cayendo en este tipo de fraudes, tampoco se vengan con esa idea de que todo el mundo es bueno y todo lo que se van a encontrar son gente honesta. No hay más que decir con respecto a esto, así que vamos al primer puesto. El primer puesto es de Idealista Portugal. Esta página también sirve en España y en muchos otros países de Europa. Acá vas a conseguir muy buenas viviendas y muy buenas ofertas.
De hecho, muchos youtubers lo usan para ir y explorar los lugares en Portugal. Por ejemplo, he visto algunos videos cuando llegué y había algunos youtubers que conseguían aquí algunos arriendos e iban a ver y marcaban o llamaban. De hecho, este es un video que podríamos hacer en una próxima ocasión. Si a ustedes les gusta este video, si le dan like y comentan. De momento, ya teniendo estos 10 lugares donde puedes conseguir un sitio donde vivir en Portugal, no me queda más que despedirme. No sin antes desearte éxito y suerte en toda tu travesía. Así que ahora sí, hasta luego.